Mi nombre es Patricia Morales y soy abogada especialista en Derecho Familiar y Sucesiones. Durante 14 años he manejado casos complejos de herencias, pero nunca pensé que mi experiencia sería tan crucial para mi propia familia. La casa de mi abuela Elena en las lomas de Chapultepec siempre había sido el corazón de nuestras reuniones familiares, una casona colonial de 1920 que con los años se había convertido en una propiedad valuada en varios millones de pesos. Mi primo Alejandro, 3 años mayor que yo, siempre se había considerado el heredero natural de la abuela. Desde pequeño, él había sido su nieto favorito aparente, el primero en graduarse de la universidad, el que la visitaba todos los domingos, el que se hacía cargo de sus citas médicas. Yo, por el contrario, había pasado mis 20 enfocada en mi carrera, viajando por trabajo y visitando a la abuela solo en ocasiones especiales. Lo que la familia no sabía era que durante los últimos 5 años de vida de la abuela Elena, después de que ella cumpliera 85, yo me había convertido en su confidente más cercana. Cada martes por la tarde, después de mis horarios de oficina, la visitaba para revisar sus documentos legales y ayudarle con asuntos financieros complejos. La abuela había comenzado a desconfiar de Alejandro cuando descubrió que él había estado usando su tarjeta de crédito para gastos personales sin autorización. Patricia, mija, me había dicho una tarde lluviosa de octubre mientras tomábamos té en su sala, necesito que me ayudes con algo importante. Quiero cambiar mi testamento, pero no quiero que nadie en la familia lo sepa hasta después de mi muerte. Durante esas tardes de martes, la abuela me había confiado sus verdaderos sentimientos sobre la familia. Estaba decepcionada con Alejandro, quien solo la visitaba cuando necesitaba dinero. También estaba molesta con mis tíos, quienes constantemente le sugerían vender la casa para simplificar sus finanzas mientras claramente esperaban su parte de la herencia. El nuevo testamento que redactamos era muy específico. La casa familiar quedaría completamente a mi nombre, junto con sus cuentas de ahorro principales. Alejandro recibiría las propiedades rentals que generaban ingresos mensuales, y el resto de la familia tendría acceso a un fondo fiduciario. Guardamos el documento original en una caja de seguridad bancaria a mi nombre, con copias selladas en mi oficina legal. Cuando la abuela Elena falleció hace 8 meses, el dolor de perderla se mezcló con la ansiedad de saber lo que vendría. En el funeral, Alejandro actuó como el doliente principal, organizando los servicios y recibiendo las condolencias como si fuera el único heredero legítimo. 3 días después del funeral, la familia se reunió en la casa para la lectura del testamento público, el documento anterior que la abuela había mantenido visible en su estudio. El notario familiar, el licenciado Vargas, leyó las disposiciones que todos esperaban. Alejandro heredaba la casa principal, yo recibía algunos artículos personales, y el resto se dividía entre los tíos. Como era de esperarse, había murmurado mi tía Carmen, Elena siempre prefirió a Alejandro. Durante los siguientes meses, observé en silencio mientras Alejandro se instalaba en la casa como si fuera el dueño absoluto. Cambió las cerraduras, remodeló la cocina y comenzó a hablar de sus planes para la propiedad. En las reuniones familiares, presumía constantemente sobre su nueva riqueza y hacía comentarios despectivos sobre mi pequeña herencia de joyas y fotografías. Patricia nunca entendió el valor del patrimonio familiar, le decía a cualquiera que escuchara. Por eso la abuela sabía que yo era el indicado para preservar el legado. Lo que él no sabía era que yo había estado usando estos meses para documentar meticulosamente cada modificación que hacía a la propiedad, cada gasto que registraba como mejoras del propietario, y cada contrato que firmaba usando su supuesta autoridad legal. Como abogada especialista en sucesiones, sabía exactamente qué evidencia necesitaría cuando llegara el momento de actuar. El momento llegó la semana pasada cuando Alejandro anunció en el chat familiar que había vendido la casa. Familia, tengo noticias emocionantes. Acabo de cerrar la venta de la casa de la abuela por 2 millones de pesos. Con este dinero, voy a invertir en mi negocio de bienes raíces. Los mensajes de felicitación no se hicieron esperar. Mis tíos lo felicitaron por saber aprovechar las oportunidades y por hacer crecer el patrimonio familiar. Nadie cuestionó su derecho a tomar esa decisión unilateralmente. Mi tía Carmen organizó una cena celebratoria para el viernes por la noche. Es importante reconocer cuando alguien en la familia toma decisiones inteligentes, había dicho por teléfono. Alejandro realmente honra la memoria de tu abuela.
Llegué a la cena en el restaurante La Hacienda vestida con mi traje negro más formal, llevando mi maletín de cuero donde guardaba los documentos que había estado esperando 8 meses para presentar. La mesa estaba llena, mis padres, mis tíos, algunos primos y, por supuesto, Alejandro en la cabecera como el invitado de honor. Patricia, me saludó Alejandro con condescendencia mientras me sentaba, qué bueno que pudieras acompañarnos a celebrar. Sé que debe ser difícil para ti ver cómo alguien más maneja exitosamente los bienes familiares. Durante la cena, Alejandro dominó la conversación detallando sus planes de inversión y presumiendo sobre lo visionario que había sido al vender la propiedad en el momento perfecto del mercado. Cada comentario estaba diseñado para recordarme mi lugar inferior en la jerarquía familiar. La verdad, dijo mientras cortaba su carne, es que la abuela siempre supo que yo tenía instinto para los negocios. Por eso me confió su patrimonio más valioso. Mi tío Roberto asintió admirado. Alejandro, realmente demostraste madurez al tomar esta decisión. No cualquiera puede manejar responsabilidades de este tamaño. Exactamente, continuó Alejandro mirándome directamente. Requiere experiencia en el mundo real, no solo títulos universitarios. Mi abuela sabía que Patricia, con todo y su carrera de abogada, nunca entendería este tipo de decisiones complejas. Las risas ahogadas de algunos familiares me rodearon. Había llegado el momento que había estado esperando desde el funeral. Alejandro, dije manteniendo mi voz tranquila y profesional, me da mucho gusto escuchar sobre tu venta. Abrí mi maletín y saqué una carpeta gruesa con documentos oficiales. Pero tengo una curiosidad legal. ¿Podrías mostrarme las escrituras originales de la propiedad que vendiste? Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Por qué necesitarías verlas? Todo está perfectamente en orden. Oh, estoy segura de que sí, respondí colocando el primer documento sobre la mesa. Es solo que encontré algo interesante mientras organizaba los papeles de la abuela. El documento que mostré era una escritura de propiedad con sellos oficiales y firmas notariadas. Esta es la escritura real de la casa familiar. La abuela me la dejó a mí en su testamento secreto. El silencio en la mesa fue absoluto. Alejandro se inclinó para leer el documento, su rostro perdiendo color gradualmente. Esto no puede ser real, murmuró. Saqué más documentos de la carpeta. Aquí está el testamento completo, firmado y sellado por el notario público número 47. La fecha es del 15 de abril del año pasado, 6 meses antes de que la abuela falleciera. Mi tío Roberto tomó los papeles con manos temblorosas. Patricia, ¿qué significa esto exactamente? Significa que Alejandro acaba de vender una propiedad que no le pertenecía, respondí tranquilamente. Técnicamente, cometió fraude inmobiliario. Alejandro se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás. Esto es imposible. Yo heredé esa casa legalmente. Heredaste la casa según el testamento público, corregí. Pero los testamentos posteriores anulan a los anteriores. Este documento tiene fecha posterior y fue debidamente registrado. Saqué mi teléfono y marqué un número. Licenciado Vargas, soy Patricia Morales. ¿Podría confirmar por favor las fechas de los testamentos de mi abuela Elena? Sí, estoy con la familia ahora. La conversación fue breve pero contundente. El notario confirmó que había un testamento posterior al que había leído en la reunión familiar, y que por protocolo legal, no había podido revelarlo hasta que yo presentara los documentos correspondientes. Cuando colgué, todas las miradas estaban fijas en mí. Alejandro, dije manteniendo mi tono profesional, tienes 24 horas para anular la venta o enfrentar cargos por fraude. Los compradores tendrán derecho a recuperar su dinero, más daños y perjuicios. Pero yo no sabía, balbuceó desesperadamente. Nadie me dijo que había otro testamento. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, respondí usando la frase que había repetido cientos de veces en mi carrera. Como beneficiario de una herencia, era tu responsabilidad verificar que no hubiera documentos posteriores. Mi tía Carmen, que había estado silent toda la conversación, finalmente habló. Patricia, ¿por qué esperaste tanto tiempo para revelarlo? Porque como abogada, sabía que necesitaba documentar cada acción ilegal que Alejandro tomara usando su autoridad falsa. Ahora tengo evidencia de modificaciones no autorizadas a la propiedad, gastos fraudulentos, y venta ilegal.
Todo constituye un caso sólido de fraude continuado. Los siguientes días fueron caóticos. Alejandro intentó desesperadamente anular la venta, pero los compradores exigieron compensación por daños y gastos legales. Su negocio de bienes raíces se desplomó antes de comenzar cuando la noticia de la transacción fraudulenta se extendió en el sector. Un mes después, me mudé a la casa de la abuela. La restauré a su estado original, eliminando las modificaciones innecesarias que Alejandro había hecho. Convertí el estudio de la abuela en mi nueva oficina legal, donde ahora manejo casos de fraude hereditario. En la pared cuelga una foto de la abuela Elena y yo en nuestras tardes de martes, firmando documentos. Al lado, enmarcada, está una nota que ella me escribió: Patricia, confío en que sabrás usar tu conocimiento para proteger lo que realmente importa. Alejandro tuvo que pagar una multa considerable y fue puesto en libertad condicional. Según supe, ahora trabaja en ventas de autos usados, un trabajo que, irónicamente, requiere mucha más supervisión legal de la que él jamás pensó necesaria. A veces, cuando trabajo hasta tarde en el estudio de la abuela, pienso en cómo la paciencia profesional siempre vence a la arrogancia amateur. La abuela tenía razón, yo era la indicada para proteger el legado familiar, no por favoritismo, sino por competencia.